Pueden tomar sus asientos. Buenos días. Durante varios años en esta iglesia, a lo largo de varios años, he acostumbrado a principio de año predicar acerca de Mateo 13. Y pues quiero hacer un paréntesis del libro de los Hechos. Tengo un poquito más de audio. Perdón. Quiero hacer un paréntesis del libro de los Hechos y quiero hoy predicar Mateo capítulo 13. Vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias te doy por este tiempo de culto, Padre, donde podemos reunirnos con un solo propósito, con una sola idea, Señor, de engrandecer tu nombre precioso. Te pido, Señor, que por favor tomes mi mente, mi corazón, por supuesto tu palabra, Señor, que seas el centro de todo lo que podamos hacer, decir, predicar. Señor, que tú seas el centro de cada palabra, que todo gire, Señor, conforme a ti, Señor, que a ti sea dada la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. No sé si puedo tener un poquito más de audio, no me escucho. Bueno, el tema de hoy que nos ocupa es Mateo capítulo 13 y tiene que ver con el reino de los cielos. Creo que prediqué parte de este tema, lo prediqué la semana pasada porque yo estaba diciendo, o más bien el texto está ilustrando, hágase tu voluntad. Ese fue el tema de la semana pasada. En ese mismo tenor, yo quisiera hoy tomar el punto de Mateo 13 porque me parece que no solamente Mateo, del Antiguo Testamento, aunque no está tal cual el reino de Dios, el reino de los cielos, pero está en toda la Biblia, en los Salmos habla del rey que merece toda adoración, toda alabanza. David, cuando habla de que su trono iba a ser para siempre, evidentemente no está hablando de su descendencia en la carne, está hablando por supuesto de Cristo. Y precisamente así comienza el libro de Mateo. El Evangelio de Mateo comienza diciendo que Cristo es linaje o descendiente de David, refiriéndose a que a él por derecho le pertenece el trono. Pero de manera deliberada, de manera explícita, está en el Nuevo Testamento, está en los Evangelios, por supuesto, en unos más que otro, está la palabra reino de Dios o reino de los cielos, lo cual es un sinónimo. Reino de Dios o reino de los cielos. Me parece que Mateo utiliza reino de los cielos como su audiencia es específicamente o más enfocada al pueblo judío, él omite la palabra Dios y pone reino de los cielos. Pero el tema vibrante del reino de los cielos es que tiene que ver con el Evangelio. Con el Evangelio. Juan el Bautista es el que comienza predicando acerca, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la predicación de nuestro Señor tiene que ver con el reino de los cielos. Marcos capítulo 1, versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Viene el mismo Señor hablando del reino de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, diciendo, es Cristo, el tiempo se ha acercado, se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed del evangelio. Marcos capítulo 4 versículo 11 dice, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Les dijo, a ustedes os es dado a saber el misterio. La palabra que llama la atención. Misterio es algo oculto, algo no revelado. Pero cuando viene Cristo a la tierra, ese misterio se empieza a disipar y empieza a esclarecerse y parece ser que se hace más entendible con la misma venida de Cristo. Con la misma venida de Cristo. En otras palabras, los evangelios de manera consistente hablan del reino de Dios. Mateo capítulo 6 nos dice, mas buscad que primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está el Señor diciendo, busca primero
el reino de Dios. En otras palabras, es un tema que nosotros debemos poner suma atención. Mateo 12:28 dijo Cristo que el reino ya había llegado. Es un tema difícil. Es un tema difícil porque cómo es que se ha acercado, cómo es que viene el reino de Dios y cómo es que no lo vemos a plenitud. Eso es lo que trataré con la ayuda del Señor explicar en esta mañana. Es más, hablan los evangelios que para entrar al reino de Dios no es fácil. Es más, habla de que los ricos es muy difícil que entren en el reino de Dios. No imposible, no imposible. Pero habla de que las riquezas a veces son un estorbo. Incluso nos habla Mateo de que si tu ojo te es ocasión de caer o tu mano, es mejor que tu ojo sea extraído, tu mano sea cortada para que entres al reino de Dios. Lo cual significa que no es fácil. ¿Qué está diciendo el Señor? No es fácil. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Aunque no está hablando literalmente, pero está llevando las cosas al extremo. Si tu mano te es ocasión, córtala para que puedas entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Ahora bien, Mateo capítulo 13 comienza diciendo de una manera muy sencilla. Voy a llevarles a Mateo 13, por favor. Si tienen ahí su Biblia, o busquen por favor Mateo capítulo 13, y vamos a ver cómo comienza el autor narrando. Así de una manera tan sencilla, el autor Mateo dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Hermanos, yo puedo decir en el primer versículo, porque es una nota que está escribiendo el autor, cuán dichoso, porque el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar su cabeza, no tenía una casa como tenemos nosotros, un domicilio particular. Las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Ahora, no sé si están de acuerdo conmigo, por supuesto que sí, que fueron dichosos, o fue dichoso aquel hombre que le dio posada, le dio alimentos, nada más y nada menos que al rey del reino. O sea, quien estaba en la casa que describe Mateo 13, debió ser muy dichoso. Debió ser muy dichoso aquel que también, sin ningún problema, le dio su barco a Cristo para que se subiera, se sentara el Señor y empezara a dictar o a dar el tercer discurso del Señor en Mateo 13. Dichoso aquel hombre que dispuso su barco y dijo: está bien, había una multitud increíble, pero vea esto que hace Mateo. Está hablando del rey, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Imagínense tener en casa, hospedado, al rey de todo lo creado, al rey de todo lo que vemos y de lo que no vemos, tenerlo en su casa, que usted le dé de sus alimentos, que le dé de su hogar, que le dé un vaso con agua, que le dé donde asearse. ¿No acaso este hombre debió ser el más dichoso en este momento? Imagínese el hombre que dispuso su barco y dijo: Señor, está bien, aquí está, dispones de él. No lo ocupó para pescar. Se cree que, digámoslo así, algunos autores comentaristas hablan de que fue el primer púlpito oficial sentado por encima de la multitud que estaba en pie. Fue el primer púlpito, de una manera muy básica, pero el primer púlpito, algunos creen que así fue. Y es lo que describe aquí Mateo de una manera magistral, sencilla, sin ningún problema. Aquel día Jesús salió de la casa, se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente para escucharle. Y entrando él en la barca se sentó. Mira estos detalles que nos da. Estamos hablando de que está el rey del reino. Todo el Antiguo Testamento apunta al rey. Y ahí está en la casa, sale de la casa, sube al barco, se sienta, entra al barco, mejor dicho,
Toda la gente estaba en la playa. Imagínense este escenario. Sobre todo nosotros que vivimos acá a 20, 15 minutos de la playa. 15 minutos está usted en Progreso. Bueno, depende cómo maneje. Pero si moderadamente está viendo usted todo el panorama, 35 minutos, 30. Tenemos esta idea de que toda la multitud está en la playa, el Señor está en la barca o en el barco. Y les habló muchas cosas por parábolas. O sea, está toda la audiencia a la expectativa. En el capítulo 12 y el capítulo 12, uno anterior a este, había tenido un enfrentamiento, digámoslo así, con los escribas y fariseos. No reconocieron que era el rey, no distinguieron que era el rey. Por eso incluso hizo pocos milagros, pocas señales de que era, debido a la incredulidad. Y ahí está toda la multitud. Y Él les habla por parábolas diciendo, he aquí, y esta es la famosa parábola del sembrador. He aquí tomando, quizás dicen algunos comentaristas que de lejos pudo ver el campo y quizás algún segador o algún sembrador, quizá a una distancia X de la playa, quizá él pudo ver a alguien que estaba sembrando. Y toma este ejemplo sencillo del campo, dice la Escritura, he aquí el sembrador, esta es la parábola, salió a sembrar. Mientras sembraba, la manera de sembrar en la antigüedad en Oriente era al aire. Ellos arrojaban las semillas y entonces las semillas con el viento, por eso necesitaban que el campo esté arado. El viento disipaba y llevaba las semillas y así se sembraba. Es la manera de sembrar. Sale el sembrador y mientras sembraba, porque el viento se llevó quizás esta semilla, parte de la semilla cayó junto al camino. Un sembrador es algo típico que está viendo el Señor. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. La pregunta quizás, ¿por qué el Señor le habla a esta gente en parábolas? ¿Por qué razón el Señor les habla en parábolas? ¿Por qué no les habla de manera directa? ¿Por qué utiliza este recurso didáctico? ¿Por qué lo utiliza el Señor? Muchos maestros en la antigüedad lo utilizaban. Pero ¿por qué el Señor, teniendo esa multitud, utiliza este recurso de enseñanza? Las parábolas. Las parábolas son pequeñas narrativas que pueden quedarse bien grabadas en la mente para ilustrar grandes verdades de una manera práctica, pero al mismo tiempo, una parábola puede llevarnos a algo tan complejo para que la gente no entienda. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está que el Señor utiliza una parábola para hacer sencillo la comunicación? Pero al mismo tiempo el Señor va a utilizar algo para que la gente no entienda. En otras palabras, las parábolas tienen dos propósitos. La primera, que la gente entienda cosas básicas, pero al mismo tiempo hace que otros no entiendan nada. Por algo dijo David en el Salmo 8:4. David dijo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y honra. Todo pusiste bajo sus pies, ovejas, bueyes. O sea, ¿qué es usted y qué soy yo? ¿Quiénes somos ustedes y yo? Para que el Señor en este caso particular haya dispuesto de la casa de este hombre, del barco de este hombre. ¿Quién es usted y quién soy yo? Verso número 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Note que no la multitud se acercó a Cristo. No fueron sino sus discípulos. Sus discípulos.
Y ponga atención con este versículo número 11. Él respondiendo les dijo: porque a ustedes os es dado saber. ¿Sabe que el reino de los cielos en primer lugar tiene que ver con la gracia de Dios? El reino de los cielos tiene que ver con la gracia de Dios. El reino de los cielos tiene que ver con la soberanía de Dios. El reino de los cielos tiene que ver con la grandeza de Dios, con la misericordia de Dios. Note que los discípulos, había una gran multitud, estamos en ese escenario. Está el Señor en la barca o en el barco. Dice la Escritura, se acercan sus discípulos y le preguntan: ¿por qué les hablas por parábolas? Llama la atención esta pregunta de los discípulos. Y el Señor le responde de manera puntual: porque a ustedes os es dado saber los misterios de los cielos. Y la otra parte de este versículo número 10 es 11, es verdaderamente dramática. Mas a ellos, refiriéndose a la multitud, no les es dado. A ustedes les es dado, es un regalo. Por eso el reino de los cielos tiene que ver con gracia. El reino de Cristo tiene que ver con la gracia del Señor. El reino de Cristo tiene que ver con la soberanía del Señor, que Dios está gobernando, que Él es un rey eterno por los siglos de los siglos. No está ajeno a lo que pasa hoy en día. No está al margen de las decisiones de los hombres. No está lejos de nosotros. No está en su trono con una barba blanca observando solamente lo que hacemos. No, Él está gobernando. Y si usted está esta mañana en este lugar, créame que es un don de Dios. Créame que es un regalo del Señor. Si usted puede entender esto, eso es algo dado, dice la Biblia, porque a ustedes os es dado saber. Y dado acá da la idea de un regalo, algo que no merecemos. Los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Escuche bien el versículo 13. Porque viendo no ven y oyendo no oyen. Y algo que domina en todo el capítulo 13, como en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo, ni entienden. Hermanos, esto es algo, déjenme tratar de explicarles. El reino de los cielos vino con Cristo mismo. El reino de los cielos es algo que se esperaba desde el Antiguo Testamento. La gente esperaba un Mesías que los liberara de Roma, del poder de Roma. Y ellos querían, los de la antigüedad, que viniera Cristo y estableciese. Es más, para nosotros en el día de hoy estamos esperando su segunda venida. Pero para los judíos, en la mente de los judíos, ellos solamente esperaban al Mesías ya de una vez en un solo evento. Nosotros entendemos ahora que son dos eventos. La primera venida en carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Puede usted decir amén? ¿Usted ve la gloria de Cristo? ¿Usted ve la gloria del Cordero? ¿Usted ve como Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Usted ve eso? ¿Usted entiende eso? Dele gracias al Señor. Porque hay una gran multitud que no entiende eso, que no le es dado de arriba. Por eso Juan dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Si usted es creyente, usted debe ser una de las personas más humildes sobre el planeta, más apasionados por Dios, más serviciales, porque a usted le es revelado, le es abierto el misterio o los misterios de Dios. Esto es gracia, esto es soberanía de Dios. Este es el rey que está operando y obrando. Yo comencé en esta mañana leyendo Isaías capítulo 6, ¿estamos de acuerdo? Comencé hablando de lo que vio el profeta Isaías, que vio, déjeme volver al texto,
Isaías capítulo 6. Si usted lo tiene allá, excelente. Dice Isaías capítulo número 6 de la siguiente manera: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. Vea lo que está contemplando Isaías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Vea lo que está describiendo Isaías, con un esfuerzo colosal para que nosotros le entendamos la gloria de ver al Señor. Con las 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo de la gloria del Señor. Entonces vea lo que dice Isaías. Dije: ay de mí que soy muerto. Isaías sabía plenamente, estaba tan claro para él que él, si veía al Señor, él súbitamente podía haber muerto. Él decía: ya voy a morir porque he visto al Señor. En el día de hoy hay muchas personas que aseguran ver al Señor, pero la verdad es que no lo han visto. Pero Isaías sí vio al Señor, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando, ahí viene lo bueno, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Sabe que Isaías 6 se cumple? Déjeme ver, ahorita voy a mencionar la parte que se cumple. ¿Qué acaso en Mateo 13, ante la gran multitud, no estaba el rey que vio Isaías? Ahí estaba el rey presente, el mismo que vio Isaías. Y dice el Señor, versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí esto, toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, escuche bien esto, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Escuche bien lo que voy a decir. Mateo capítulo 13 que acabamos de leer es el cumplimiento de esta profecía de Isaías capítulo número 6. De tal modo que esa multitud, aunque vio al rey, no lo vio. Y aunque escuchó esa parábola, no la escuchó, no la entendió. Isaías capítulo 6, porque habla del rey, se cumple lo que dice este versículo que acabo de leer, porque acá da la razón por qué les habla en parábolas. Mateo capítulo 3 es el cumplimiento de Isaías capítulo 6. Porque dice la escritura, él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo, es Isaías 6, no oyen ni entienden. De manera que se cumple con ellos la profecía de Isaías. Mateo capítulo 13 es el cumplimiento o la segunda parte de Isaías capítulo 6. He aquí el rey de Israel, el rey esperado, mas esta multitud.
Ni las autoridades religiosas, ni fariseos, ni escribas, ni saduceos, ni esta multitud que escucha. Simplemente se está cumpliendo Isaías capítulo 6. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ese corazón se ha engrosado. No le fluye la sangre, no palpita. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Este es el propósito por el cual el Señor, Mateo 13, utiliza las parábolas. En primer lugar, para que el creyente, el que ha nacido de nuevo por gracia del Señor, por eso el reino de los cielos tiene que ver con la gracia. Tiene que ver con la gracia soberana del Señor. Si usted oye la palabra, ha creído la palabra, no es por la habilidad de usted, no es por la capacidad o la inteligencia de usted, es que Dios ha obrado, ha hecho un milagro. Ha hecho ese corazón de piedra, lo ha vuelto de carne, porque nadie quiere el evangelio. Pablo dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todas a una se desviaron, se hicieron inútiles. Veneno de áspides hay debajo de su lengua. No hay justo ni aun uno, comienza diciendo. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oh, hermanos, deberíamos estar saltando de gozo. Si usted ha entendido y yo el evangelio, se debe a que el Padre ha hecho un milagro. A que el Padre ha obrado en nuestro corazón, ha circuncidado nuestro corazón. Ha quitado el prepucio que había en nuestro corazón y lo ha hecho de carne. Lo grueso, lo engrosado del corazón, Dios lo ha sanado. Dios ha abierto nuestro entendimiento. 1 Corintios 2, versículo 14 dice Pablo, dice la Escritura, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿No acaso Felipe, el evangelista, que estudiamos la semana pasada? ¿No acaso Felipe el evangelista, que es el mismo que fue el servidor de Hechos capítulo 6, que fue el que le predicó al morenito de capítulo 8 de Hechos, que le bautizó? La primera pregunta que le hace a aquel hermano moreno: ¿entiendes lo que lees? Leía el profeta Isaías en el capítulo 53 y no entendía aquel hermano etíope. Bueno, no era creyente en ese momento, pero quien le dio la habilidad para entender fue la obra del Espíritu Santo, fue la obra de Dios, fue la obra, el poder del reino de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del reino de Dios fue el que convirtió a este etíope. Es Felipe el que le predica a los samaritanos el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ver con la gracia. Sí, era el eunuco despreciado, precisamente porque era eunuco. Era el eunuco que no podía llegar al lugar santo, inimaginable, al lugar santísimo. Era africano, era gentil, era pagano. Pero ¿qué hizo que entienda? Fue el reino de Dios. Fue la gracia de Dios, la gracia soberana del Señor. Así que si usted hoy escucha la palabra, ve a Cristo como Rey, hay un solo motivo: la gracia le ha alcanzado. Si su corazón empieza a latir por las cosas del Señor, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender porque para él son locura. No hay quien entienda el evangelio. Vaya al Oxxo y hable del evangelio. La mayoría, si no es creyente, no va a entender el evangelio. ¿Por qué les habló por parábolas?
Porque a unos les es dado que entiendan y a otros que no entiendan por la dureza de su corazón. De hecho, todos estábamos así. Pero la gracia de Dios, decía Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Sí, el perseguidor de la iglesia, el que promovió en el capítulo 8, comenzó la persecución. Ese fue alcanzado por el Evangelio en el capítulo 9. El perseguidor de la iglesia, el que asolaba la iglesia, ahora su misionero. ¿Cómo es que entendió el Evangelio? Fue la gracia que lo alcanzó. Pablo no quería el cristianismo. Pablo odiaba a los cristianos. No le importaban hombres, mujeres, niños. Él asolaba la iglesia. Había conseguido cartas. Y en el camino a Damasco el Señor por gracia lo alcanzó. ¿Usted se acuerda del capítulo 3 de Juan? La eminencia, el doctor en la ley de Israel, la eminencia llamada Nicodemo, el doctor, era un doctor. Sabía trozos de memoria del Antiguo Testamento, era el príncipe en el pueblo. Sin embargo, viene a Cristo y Cristo le dice de manera puntual, tajante, de acuerdo a su necesidad, que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Vea lo que dice, no puede ver el reino de Dios. Y luego le vuelve a repetir, el que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Nadie puede nacer por sí mismo. Es un milagro el nuevo nacimiento, totalmente. Totalmente. Alguien que se arrepienta y pone su fe en Jesucristo es porque Dios hizo el milagro del nuevo nacimiento. No es al revés. Usted no se arrepiente, pone su fe y nace de nuevo, no. Usted nace de nuevo. Y porque nace de nuevo, porque Dios hizo el milagro, es un don que se le ha concedido a usted. No sé por qué. Es porque Él es el Rey. Él es el Rey. Y Él lo ha decidido así. Gloria a Dios por ello. No hay nada de qué gloriarnos. Al contrario, esto nos humilla más delante del Señor. Por eso David decía, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que te acuerdes de él. De tal manera que Nicodemo dijo, ¿puede acaso un hombre viejo entrar al vientre de su madre y nacer? ¿Acaso Nicodemo entendía lo que estaba diciendo Cristo? Claro que no. En este primer encuentro de Nicodemo se queda así, con unas interrogantes que solamente la gracia soberana del Señor, la gracia de Dios de manera soberana hace que ustedes entiendan y yo el Evangelio. Vea el versículo 16. Pero, ¿qué dice el versículo 16? Está hermosísimo, hermanos. La gracia soberana del Señor hace que ustedes y yo seamos extremadamente dichosos. Bienaventurados. ¿Vuestros qué? Ojos. Está hablando con sus discípulos. Ustedes son dichosos porque ustedes ven al Rey, porque ven. Y vuestros oídos porque oyen. ¿Usted ha visto realmente en la persona de Cristo al Rey del universo? No es un personaje histórico, no es el gran maestro. Lo es, claro, pero no es un maestro nada más como Mahoma, como Confucio. No, estos no le llegan, pero ni se comparan con el Rey, el dador de la vida, el autor y consumador de la fe. Este no es Mahoma, no es Confucio. Es el Rey. Usted esta mañana puede ver al Rey a la luz de la Biblia. Ve a Cristo como el Rey, como el creador del universo, el que solamente con su palabra sostiene el mundo.
le sostiene a usted y a mí. ¿Podemos ver en esta mañana con nuestros ojos eso? Se debe a la gracia del Señor. Se debe a la gracia soberana del Señor. Porque usted y yo no queríamos nada con el Evangelio. Huíamos del Evangelio. Pensamos que no era para nosotros, que era para otros, que otros lo necesitaban. Locura nuestra, ignorancia total. Nosotros necesitamos el Evangelio. No solamente cuando creímos, ahora lo seguimos necesitando. Y Él es nuestro Rey y podemos ver. Por eso Mateo dice de boca de Cristo: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, mire esta maravilla del Evangelio, muchos profetas, muchos, Moisés, David, que es mencionado como profeta, y todos los del Antiguo Testamento, y justos, no solamente profetas, sino creyentes, desearon ver lo que veis. En otras palabras, los discípulos, 11 a decir verdad, y algunos otros más, 11 podían ver con claridad. 11 podían escuchar con claridad. 11 veían a Cristo como el que era y el que es, el Mesías que había de venir. Lo veían con todo su esplendor. Lo que los profetas indagaron mucho tiempo atrás, como está en el catálogo de hombres de fe, en el capítulo 11 de Hebreos, que muchos no recibieron lo prometido, anhelaron. Versículo 18, viene Jesús a explicar la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Mira ahorita la maravilla, cómo usted puede conectar cada detalle de la parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué dice la Biblia? Y no la entiende. Así dice la Biblia. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por eso dice el Señor que al que tiene se le va a dar más. Usted a lo largo de los años quizás o de los meses, usted ya creyó en Cristo. Pero conforme pasa el tiempo, usted va teniendo un poco más de Cristo. Tiene más de Cristo, sabe más de Cristo, sabe un poco más de las Escrituras que hace 6 meses, que el mes pasado, que hace 10 años quizás. Y el Señor explica la parábola a sus discípulos, no se los explica a la multitud. Esto es gracia. Esto es gracia del Señor. Entonces una persona puede oír el Evangelio, puede oír la palabra del reino y no entenderla. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuántas personas no han escuchado el Evangelio en muchos lugares? Solamente lo escuchan, pero termina el sermón y como es una semilla que solamente fue junto al camino, vienen las aves del cielo y arrebatan lo que fue sembrado. Viene el maligno y quita lo que fue sembrado en su corazón. Esa persona escuchó el Evangelio, pero no lo entendió. Por esa razón nuestro evangelismo, nuestra predicación ha de ser más bíblica. Tiene que ser más bíblica. Y tenemos que tener paciencia. Decía un antiguo director de seminario o maestro de seminario, decía: no corten fruto verde, corten lo maduro, porque verde se echa a perder. Y a veces nosotros en la premura para que alguien tome una decisión, levante la mano, nosotros pudiéramos presionar. No, siembre el Evangelio, hable del infierno, hable de la eternidad, hable del juicio de Dios, evangelicemos. Pero no claro que hay que decirle a la gente que se arrepiente y crea, pero no con una decisión prematura. Porque si no entendió el Evangelio, puede firmar la tarjeta, puede levantar la mano, puede hacer la oración del pecador sin entender el Evangelio. Yo sé que hay muchos predicadores con buenas intenciones,
sinceros. Y Dios en su soberanía no dudo que salve a muchos, pero una gran mayoría oyen del Evangelio y no lo entienden. Yo no puedo hacer que entiendan el Evangelio, es obra de Dios. Lo que yo debo hacer es predicar el Evangelio. Eso sí lo puedo y debo hacer. ¿Pero qué más dice la Biblia? Versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Y en vez de poner no la entiende, que es un sinónimo, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. O sea, no lo entendió. No entendió el Evangelio del reino. No lo entendió, no entendió. Fue momentáneo. Fue quizás sentimental. A lo mejor le gustó las alabanzas. A lo mejor el ambiente de los jóvenes. A lo mejor la comida incluso que había en la iglesia, ¿no? Que no sé, a lo mejor hicieron mole por alguna hermana o pavo, etcétera. Y ese compañerismo le encantó. Y al momento dijo, yo sí creo. Lo recibe con gozo y vemos que, este parece ser que sí ya entendió el Evangelio. Pero la Biblia dice otro aspecto, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, porque es una espada, luego tropiezan. Qué importante es acá, estamos hablando de este segundo episodio, por llamarle así, esta segunda faceta de un hombre que al momento, no sabemos cuáles fueron los motivos, motivación quizás, emoción quizás, no entendió, es de corta duración, no tiene raíz, sale el sol y quema las raíces, quema la planta. Viene la aflicción, la persecución, a lo mejor le burlaron en su trabajo, le empiezan a decir, es que ya te volviste hermano, te están lavando el cerebro, te quieren quitar tu dinero, o le empiezan a poner apodos, ahí viene el aleluya, bueno, en mi tiempo así era, ahí viene el hermano sol, etcétera, no sé, ¿no? El chop santo, no sé cómo se dice, algo así, ¿verdad, hermana? No tengo idea que pudiera pasar un sobrenombre porque ya uno empieza a escuchar el Evangelio, pero no entiende el Evangelio. Viene la persecución por causa de la palabra, viene la aflicción, encuentra tropiezo y como no entendió el Evangelio, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, otra vez se omite, no la entiende, pero va algo similar. Pero el afán de este siglo, los afanes de este siglo, de esta generación, muchos pendientes, muchos contratiempos, muchas metas por alcanzar y el engaño de las riquezas. Y no es que sea pecaminoso ser rico, pero es engañoso. Los ricos de este siglo han de poner su confianza en el Señor, no en las riquezas, porque las riquezas son inciertas. Hoy podemos tener un ahorro y mañana podemos no tener nada. O simplemente ni siquiera vivir para disfrutar de las riquezas. Y más en el día de hoy, más latente, uno puede tener mucho dinero y no tener la medicina o la sanidad que el dinero no puede comprar. Pero no es pecado la riqueza. El punto acá de esta escena es que alguien, dice el que fue sembrado entre espinos, como una planta que se siembra entre esa circunstancia, oye la palabra, pero los afanes de este siglo ahogan. Se empieza a ahogar, tantas preocupaciones, tanta ansiedad, colapsa, no hay fruto en la palabra. Dice, el engaño de las riquezas ahoga en la palabra, hacer dinero, y si uno se envuelve en ello, amar más al dinero que a Dios mismo, el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Y dice que eso lo hace infructuoso. Pero el versículo 23,
vuelve a conectar a la gracia, al poder del reino de Dios. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. ¿Y qué más dice la Biblia? Versículo número 23. Y entiende la palabra. De manera que el que entiende la palabra, estamos viendo que Dios hizo y tuvo misericordia de él. Si usted ha entendido la palabra, usted oye la palabra, la entiende. Cuando menos que lo básico. Ya entendió que Cristo es el Rey a quien hay que servir. Que es un privilegio servir a Cristo. Que es un honor vivir para Cristo. Que es una dicha servir a Cristo. No es una carga, es un privilegio, es una honra. Porque todos merecemos el infierno. Todos invariablemente. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay uno. Todos ustedes y yo merecemos el infierno eterno. Pero la gracia del Señor nos alcanzó. La misericordia de Dios, el poder del Evangelio. El Evangelio del reino de Dios. Que no queríamos, que huíamos del Evangelio. Que pensamos que no era para nosotros. Nuestro corazón dejó de estar engrosado. Nuestros oídos empezaron a escuchar. Nuestros ojos se cayó la venda y los ciegos empezamos a ver. Como bien describe el Evangelio de Juan, yo solo sé que era ciego y ahora veo. Yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Muchos podemos decir exactamente lo mismo. Yo no entendía el Evangelio. No sé cómo, pero empecé a entender el Evangelio. No tengo idea cómo. Como un río que nos arrastra con sus corrientes de amor. Y puede más que nosotros. Oh, el glorioso mensaje de la cruz. Ver a Cristo en la cruz muriendo por mis atroces pecados. Por mi maldad. Por mi vida impía de pecado, de miserias. Ver ese amor en la cruz me ha dominado, me ha arrastrado, me ha hecho entender. Ese es el poder, ese es el reino de Dios. Que viene con violencia y los violentos lo arrebatan. Viene así violentamente. Vino en nuestra vida violentamente. Pero al mismo tiempo con un amor increíble que no se puede resistir. Con cuerdas de amor te atraje hacia mí, así lo hizo Cristo. Nos ha atraído, ahora nos atrae el Evangelio, deseamos el Evangelio. Deseamos vivir para Cristo y aún morir por Él. Esta es la esperanza bienaventurada de los creyentes, que si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él morimos. Pero la pregunta en esta mañana, ¿usted ha oído el Evangelio? ¿Ha entendido el Evangelio? Mire lo que dice la Biblia. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. ¿Cómo fue? No sé. No sé cómo ahora entiendo lo que no entendía. Y dice la Biblia, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cómo fue? No lo sé. No entiendo cómo fue. No sé cómo fue. Pero ahora veo. Pero ahora escucho. Pero ahora entiendo. El reino de los cielos tiene que ver con Cristo mismo. El reino de los cielos tiene que ver con la predicación. El reino de los cielos tiene que ver con creyentes y no creyentes. El reino de los cielos tiene que ver con la gracia, tiene que ver con la soberanía del Señor. Ahora bien, el dilema en esta mañana es saber, a la luz de la Biblia, en dónde estoy yo ubicado, en dónde me coloco en el día de hoy. Pues los discípulos, la pregunta ¿es usted un discípulo? Si usted es un discípulo, significa que usted ha oído el Evangelio, ahora sus ojos ven, ahora su corazón late por el Evangelio,
Si usted es un discípulo de Cristo, entonces usted es aquella persona que le ha dado Dios por gracia la salvación. Lo terrible de este asunto, que estamos explicando del reino de Dios, es que quizás muchos de los que están aquí, ojalá que todos, la verdad mi oración, mi deseo, mi oración, es que todos el Señor tenga misericordia y nos abra nuestros ojos y podamos oír y entender. Pero la multitud, la gran multitud, el día que Cristo habló esta parábola no entendió. El día que Cristo dio su tercer discurso, la mayoría, la inmensa mayoría no entendió las parábolas. No entendió la parábola del sembrador. Evidentemente Cristo hablaba de ellos. Y habló las parábolas para que los discípulos entendieran. Y habló las parábolas para que otros no entendieran nada. La gran multitud se fue a casa olvidándose de la parábola del sembrador. Solo un grupo reducido, solo un pequeño grupo, llegó a casa, siguió al Señor con un poco más de luz. Mi pregunta en esta mañana, ¿en qué escenario está usted? Voy a mencionarle algunas cosas. El reino de Dios tiene que ver con su gracia soberana. El reino de Dios tiene que ver con la gran batalla, porque el enemigo de las almas ahí está. Versículo 24 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El reino de los cielos tiene que ver con una gran batalla entre Satanás, que busca de alguna manera frustrar los planes eternos de Dios. Pero evidentemente ha fracasado. Desde Mateo capítulo 4, cuando el rey vino y el rey de las tinieblas intentó frustrar los planes eternos de Dios, tentando al Señor. ¿Sabe cuál fue la oferta? Todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adoras. Satanás ofreció los reinos de este mundo, pero el Señor saca a la luz Deuteronomio y le dijo, vete Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás. Al Señor tu Dios adorarás. Satanás violentamente, de manera frontal, tentó al Señor para hacerle caer. Y el Señor con la escritura, con el poder del Espíritu Santo, con la escritura misma, echó a Satanás. Lo hizo a un lado, venció a la tentación. Hay una gran batalla, por supuesto. Al final de la jornada, porque acá aparece esta otra parábola, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Saben ustedes que el trigo y la cizaña, cuando están en una edad temprana, se parecen mucho? Es hasta el final de la jornada, en la hora de la cosecha, cuando ya primero se quita la cizaña, porque tiene unos hongos venenosos. La harina del trigo es nutritiva, la harina de la cizaña es mortal y venenosa. Pero se parecen. El reino de Dios tiene que ver con la gran batalla, que en muchos casos va a ser hasta el final del tiempo, cuando el Señor va a separar a los suyos, a sus verdaderos discípulos. Esto es gracia soberana. Va a separar a sus discípulos de aquellos que parecían sus discípulos, que fueron sembrados por el enemigo. Parecían creyentes. Hablaban como creyentes, quizás hasta se bautizaron, quizás formaban parte hasta incluso de la iglesia, pero no eran creyentes. ¿Dónde está la clave? Oyen el Evangelio, no entienden el Evangelio. No les es dado la gracia. Oh, mis queridos hermanos, en nuestro caso, ojalá que Dios haga que todos nosotros esta mañana podamos oír, podamos ver,
podamos entender el Evangelio. Menciono dos más. El reino de Dios tiene que ver con su alcance inimaginable. ¿Sabe? Dice el versículo 31, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, dice la Biblia, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿A qué se parece el reino de los cielos? No solamente se parece que es una gran batalla, no solamente refleja la gracia soberana de Dios, sino su poder, su alcance inimaginable. La semilla de mostaza es muy pequeñita, pero logra llegar en algunos casos a 3 metros de alto, incluso a 5 metros de altura, donde además de eso vienen las aves del cielo y hacen sus nidos. Algunos han interpretado que son las naciones gentiles que vienen a descansar en el reino, o sea, conocen el reino de Dios. Aunque acá hay una distinción entre lo que es la iglesia y el reino. Pero el asunto es que, aunque los discípulos comenzaron con 12, a la verdad 11, Matías ocupa el lugar de Judas. O sea, 12 personas después que Cristo, 11 personas después que Cristo muere, aparentemente el cristianismo se había acabado. Pero Dios utiliza a esas insignificantes 11 y luego 12 personas para que después sean 120 en capítulo 1 del libro de los Hechos. Para que después se conviertan como 3,000 personas en Hechos capítulo 2. Para que luego se conviertan más de 5,000 personas. Y en el tercer siglo había el predominante era el cristianismo. Así que mis amados hermanos, el reino de Dios es para animarnos. Aunque parezca una iglesia pequeña, diminuta, pero si el reino de Dios es como la semilla de mostaza, significa que su alcance es inimaginable. Dios puede hacer un milagro en una pequeña iglesia, en una pequeña congregación, en un pequeño grupo de creyentes que aman a Cristo, que han entendido el Evangelio, que tienen a Cristo como Rey. Dios pudiera hacer algo inimaginable, como en el día de hoy lo vemos. De 11 sencillos pescadores que no tenían capacidad intelectual, descalificados, Dios hizo algo enorme como el gran árbol de la mostaza. ¿No acaso Dios puede hacer, es exactamente el mismo reino de Dios? Es el mismo evangelio, ¿no podría ser con ustedes y conmigo? Y es semejante al reino del Señor de los cielos a la levadura que toma una mujer y esconde en 3 medidas de harina hasta que todo quede leudado. Como este asunto en términos de panadería, la levadura puede hacer que nosotros vemos en una panadería, ¿verdad? Una baguette de una pequeña masa, luego se queda leudado y entonces llega a tener una dimensión grande. Es lo mismo, la semilla de mostaza es a la par con la levadura de una mujer. La próxima semana, si Dios nos da vida, nos da permiso el Señor, pudiéramos continuar hablando acerca del reino de Dios. Pero finalmente yo quisiera que se vayan a casa en esta mañana o nos vayamos a casa pensando en la gracia que Dios ha tenido con nosotros. La pregunta es, ¿usted ya entendió el Evangelio? ¿Usted ya puede ver el Evangelio? ¿Puede ver a Cristo como tal, como Rey, como Dios, como soberano? Hermano, no se trata de su gran habilidad. No se trata que usted es muy inteligente, ha sido la gracia de Dios. Porque usted no, y al igual que yo, no queríamos el Evangelio. ¿No acaso el Señor nos alcanzó? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice Cristo. Si usted es creyente, es porque el Padre le trajo a Cristo. No es por su libre albedrío. Claro, usted vino voluntariamente a Cristo, pero por encima de su voluntad fue el Padre que obró. ¿Usted entiende esto? ¿Usted entiende que no merecía la gracia y el Señor le alcanzó al igual que a mí? Por misericordia, el reino de los cielos
El reino de Dios es gracia soberana. El reino de los cielos es una batalla que ya está ganada. Pero el enemigo va a querer sembrar cizaña. El enemigo va a querer que muchos parezcan cristianos y no lo son. El reino de los cielos tiene que ver con su alcance inimaginable. 11 personas, 12 personas ha llegado el evangelio hasta aquí. Lo mismo puede hacer el reino. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el rey. Él es el rey de Isaías capítulo 6. Es lo que vio el profeta Isaías. Pero mi oración a Dios es que usted sea discípulo de Cristo. Roguemos al Señor para que más personas oigan el evangelio de nuestra boca. Y para que Dios haga el milagro que muchos más entiendan el evangelio. Porque solamente Dios puede hacer que alguien entienda, que alguien crea, que los ojos sean abiertos, que los oídos sean destapados, que el corazón engrosado quede sano. Solo Dios lo puede hacer. Ojalá que todos los que estamos aquí y en casa no solamente seamos nominalmente cristianos, sino verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de Cristo. Oremos al Señor. Padre, damos gracias. No hay palabras que puedan describir lo que has hecho a favor de nosotros sin merecer. Merecemos el infierno, Señor. Merecemos la condenación eterna de nuestra alma, porque somos pecadores, porque pecamos, Señor. Pero, Señor, en tu misericordia nos has alcanzado. Has tocado nuestro corazón, Señor, y voluntariamente venimos a ti, con gozo, con alegría, con humildad, Señor. Padre, gracias, porque si no fuese por ti, no entenderíamos el evangelio. Nuestros oídos seguirían, Señor, sin escuchar, nuestros ojos sin ver. Pero, Señor, reconocemos que tú eres el Rey. Señor, sigue obrando en nosotros. Aumenta nuestra fe, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.